Porque de nada sirve que tú creas que existen posibilidades extraordinarias allá afuera. De nada sirve que tú creas que existe la posibilidad de incrementar la rentabilidad de tu negocio. De nada sirve que tú creas en el amor. De nada sirve que tú creas en el amor consciente. De nada sirve que tú creas en sentirse energizado por la vida si no crees que es posible para ti. Y mira que ese es el gran conflicto que nosotros muchas veces tenemos. Que nosotros vemos constantemente personas que tienen resultados extraordinarios, pero no vemos que esos resultados extraordinarios sean posibles para nosotros. Y eso no tiene que ver con la metodología, no tiene que ver con los procesos, no tiene que ver con el conocimiento, ni mucho menos con la experiencia. Tiene que ver con dos cosas: el concepto que tengo acerca de mí mismo y el contexto en el que constantemente me estoy relacionando. Porque si yo junto estas dos cosas, si yo tomo lo que creo de mí y eso que creo de mí es asombroso, eso que creo de mí es elevado, está conectado con la vida, y lo combino con un contexto donde eso que soy yo se vea significativamente potenciado, entonces esos resultados extraordinarios que yo veo en las demás personas empiezan a ser concebibles para mí. Y entonces aquí empezamos a responder una pregunta puntual, ¿sí? ¿Por qué muchas veces nosotros seguimos eligiendo lo que nos limita a pesar de que enfrente tenemos la oportunidad de crecer? A pesar de que enfrente tenemos esa relación extraordinaria, a pesar de que enfrente tenemos la oportunidad de expandir nuestro negocio, ¿por qué seguimos eligiendo lo que nos limita? Muchas veces nosotros decimos por nuestras creencias limitantes, muchas veces nosotros decimos porque no tenemos el recurso, no tenemos el conocimiento, no confiamos en nosotros mismos, no tenemos la claridad. Pero resulta algo: si tú te pones a revisar durante toda tu vida, te has encontrado varias veces este tipo de escenarios, ¿sí o no? En el que tú dices, no cuento con esto, y a pesar de eso, tomas la decisión de hacerlo y te observas a ti mismo, a ti misma, haciendo lo que pensabas que no podías hacer. Es decir, que no tiene que ver con las justificaciones que nosotros nos contamos que impiden que nosotros tomemos esas decisiones. Tiene que ver que detrás de esas justificaciones no nos vemos a nosotros capaces de generar los recursos internos que de forma espontánea nos permitan a nosotros transitar esas situaciones conflictivas. Me explico. Cuando tú, por ejemplo, ¿quién se ha enamorado aquí, por ejemplo? ¿Sí? Maravilloso. ¿Y a quién en medio de su estado de enamoramiento le ha dado miedo ir a expresar sus sentimientos? ¿Sí? A todos, ¿sí? A pesar de que sentías miedo, algo dentro de ti surgió que te hizo moverte más allá de ese miedo. Y le llamaste valentía. Es decir, que no tuviste que generar valentía. La experimentaste como el recurso para poder transitar esa situación conflictiva. ¿Quién aquí es un emprendedor, por ejemplo? ¿Sí? Pasa exactamente igual. Con el momento de empezar a crear su negocio, no sé cómo empezaste. Si comenzaste desde cero, si comenzaste teniendo un trabajo tradicional paralelo, da igual. En el momento en el que tenías que involucrarte de manera completa con tu emprendimiento, te generó miedo, ¿sí o no? ¿Y qué surgió dentro de ti para poder transitar ese miedo? ¿Cómo lo llamas? Valentía, ¿qué más? Coraje, qué bonita palabra, ¿más? Decisión, seguridad, ¿qué más? Compromiso, por acá. Valor, voluntad, carácter, confianza. Todo eso que tú estás mencionando, no lo creaste, surgió. ¿Cómo creas valentía? Lo único que puedes hacer es extenderla, expresarla. ¿Cómo creas el compromiso? Lo único que haces es verte a ti siendo comprometido o comprometida. ¿Cómo creas esa capacidad de decisión? Lo único que haces es verte a ti, observarte a ti, siendo decidido o siendo decidida. No haces nada para crearlo. Pero nosotros muchas veces tenemos el autoconcepto tan disminuido, tenemos un concepto tan disminuido acerca de nosotros mismos que pensamos que necesitamos generar estos recursos que espontáneamente han sido puestos para nosotros para poder romper constantemente con aquello que nos bloquea. No tiene que ver con generar valentía. Si tú estás buscando generar valentía en tu vida, se debe más a tu propia necesidad de sentirte valiente que a que no la tengas. Tiene que ver con el cómo te estás viendo a ti. Tiene que ver con la confianza que tienes en ti. Y eso parte de que muchas veces no nos vemos de forma completa. ¿A cuántos de aquí les gusta sentir tristeza, por ejemplo? Quiero que mires esto. ¿A cuántos de aquí les gusta experimentar valentía? ¿Y a cuántos de aquí les gusta experimentar miedo? ¿Cuántos de aquí hacen constantemente todos los días algo por experimentarse valientes?
¿Y cuántos de aquí hacen constantemente algo por no experimentar miedo? La gran mayoría, por no decir que todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que esos recursos que nosotros tanto anhelamos no son contrarios a lo que nosotros estamos experimentando y que no nos gusta sentir, porque lo incluyen. Lo que pasa es que nos rechazamos a nosotros mismos cuando sentimos miedo. Porque si sentimos miedo, entonces ya no somos tan adecuados. Si sentimos miedo, ya no somos tan suficiente, porque un día empezamos a pensar que sentir miedo estaba mal. Si nos duele, entonces ya no somos una persona idónea. Si sentimos tristeza, entonces es porque hay algo mal en nosotros. Si sentimos frustración, es porque algo no anda bien, porque algo hay que sanar. ¿Por qué? Porque estas emociones o estos conflictos no deberían ser normales. ¿Les ha pasado? Y ¿sabes una cosa? Si yo miro todos estos conceptos como la voluntad, la valentía, la perseverancia, la disciplina, el coraje, todo lo que mencionaste ahora, lo podríamos resumir en una sola palabra y es amor. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Es imposible que tú te ames mientras sigas rechazando una parte de ti. Entonces esto no se trata de si sientes miedo o no sientes miedo, de si sientes culpa o no sientes culpa, de si te equivocaste o no te equivocaste, de si te apresuraste o no te apresuraste. Esto no se trata de si eres valiente o no. Esto se trata del por qué constantemente pensamos que no merecemos cuando sentimos estas emociones. En realidad, el hecho de que un día te levantes sintiéndote triste, o con miedo, o con dudas, o con confusión, hace que ya no merezcas los resultados que tú tanto deseas. Pero es lo que constantemente pensamos. Y lo pensamos a tal punto de que tenemos la necesidad de que estos estados se vayan, para poder pensar que cuando estos estados se vayan, podamos hacer las cosas que queremos hacer que nos lleven a tener los resultados que nosotros deseamos. Y no nos damos cuenta de que cuando nosotros experimentamos un conflicto es una invitación de la vida para aprender a amar lo que todavía no sabemos amar de nosotros. Entonces no es que no merezca mejores resultados. Entonces no es que no seas capaz de tener mejores resultados. Lo que pasa es que hemos sido tan duros con nosotros mismos a lo largo de nuestra historia que equivocarnos una vez más sería demasiado doloroso para nosotros. No porque la vida nos golpee, sino porque nos damos demasiado duro, nos castigamos. Cuando algo no sale bien, nos castigamos. Y encima nos prometemos nunca volver a intentarlo o nunca volver a ser lo que hemos sido hasta ahora, porque ser lo que somos ahora o lo que hemos sido hasta ahora en algún punto de nuestra vida dolió. Cuando nos rompen el corazón decimos, no me vuelvo a enamorar y no me vuelvo a entregar. Pero es que te encanta entregarte y te encanta enamorarte. ¿Y para qué te prometes no volverlo a hacer? Porque te dolió. Te estás haciendo daño a ti. Cada vez que a lo mejor intentas emprender o has intentado emprender y no funcionó, te prometes nunca volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque no funcionó, pero es que lo disfrutas. Sí, pero no funcionó, pero lo disfrutas. Pero es que no funcionó, pero lo disfrutas. ¿Por qué tienes que negarte a lo que disfrutas en lugar de encontrar un contexto mucho más amplio que te permita hacer eso que tanto disfrutas hacer y a la vez construir eso que tú quieres construir? No tiene que ver contigo, tiene que ver con que no te ves y al no verte te colocas en contextos empobrecidos que no tienen la capacidad de expandir eso que eres tú. Porque este contexto lo único que ha hecho es expandir lo que has visto de ti. Has encontrado relaciones maravillosas porque has visto que eres una relación maravillosa. Has sentido emociones empoderantes, amor, compasión, vulnerabilidad, porque has visto en ti eso mismo. Entonces este contexto sirve para ampliar lo que has visto de ti. Pero cuando no nos vemos, cuando yo me veo pequeño, cuando yo me veo diminuto, cuando yo me veo insuficiente, llego a un contexto, aunque pueda llegar a ser poderoso y digo, esto no es para mí, porque yo no pertenezco aquí, porque yo no soy como ellos, porque no soy suficiente. Entonces nunca se trató de las personas, nunca se trató del conocimiento, nunca se trató de los recursos, nunca se trató de las habilidades. Se trató de qué es lo que ves de ti y cómo te ves a ti. Porque cuando tú te ves pequeño, aunque llegues a un escenario como estos, que es enriquecedor, vas a sentir que no perteneces. Entonces todo parte del qué es lo que estás viendo de ti. Y sobre todo, eso que logras ver de ti, ¿por qué lo rechazas?
Porque no te gusta sentir tristeza. Y entonces rechazas cuando te sientes triste. Tú mismo limitas tu vida. Tú mismo limitas tu experiencia. Tú mismo condicionas todas las áreas de tu vida. Porque piensas que lo que ves de ti no merece, no es suficiente, no alcanza o debería de cambiar. ¿Cómo vas a construir resultados extraordinarios mientras piensas que hay una parte de ti defectuosa, rota o que no funciona? No es correspondiente, no es coherente. Es más, ni siquiera tiene sentido. Ni siquiera tiene sentido. Entonces esa versión más elevada tuya, esa mejor versión, si lo quieres ver de esta forma, tuya, incluye tu versión disminuida. La incluye, no la ignora. Pero lo que hacemos normalmente es que cuando sentimos tristeza, cuando sentimos rabia, frustración y todo lo que no nos gusta sentir, nos damos media vuelta y esto sí me gusta sentirlo. Entonces, como esto sí me gusta sentirlo, esto lo ignoro y esto empiezo a buscarlo. Esto que eres tú el día de hoy es la versión más elevada que has podido experimentar de ti mismo. Aunque no te guste, o aunque te guste, pero es la versión más elevada. Esa versión más elevada necesita voltear a mirar esa versión más disminuida y decirle, tengo la capacidad de abrazarte, porque ahora comprendo, porque ahora experimento amor, porque ahora me siento enorgullecido de esto que soy yo. Y desde allí tengo la capacidad de abrazarte. Pero en lugar de utilizar esto para abrazarnos, tomamos nuestra versión más amplia para seguirnos rechazando. Y cuando nos rechazamos, ningún resultado, ninguna experiencia, ninguna relación, ningún estado físico sirve para llenar nuestros propios vacíos internos, porque la vida no nos está pidiendo más, la vida nos está pidiendo abrazarnos a nosotros. Y cuando te abraces, te sientes completo, te sientes pleno y te das cuenta de que no necesitas. Y cuando te das cuenta de que no necesitas, dale, que se puede. Y cuando te das cuenta de que no necesitas, ¿sí?, empiezas a ser libre. Pero le tenemos miedo a la libertad. Porque pensamos que sentirnos plenos, sentirnos satisfechos y sentirnos libres implica conformarnos. Y llevas tanto tiempo de tu vida tratando de alcanzar algo que no te permitirías nunca experimentar estas sensaciones. Porque ya has invertido demasiado tiempo de ti, demasiada energía en tratar de convertirte en algo diferente a lo que eras para construir algo diferente a lo que tienes. ¿Cómo te vas a conformar? Y el punto es este, yo no te estoy hablando de conformismo, yo te estoy hablando de paz. Porque cuando tú te sientes suficiente, no estás necesitando que tu cliente te diga que sí para sentirte pleno. Por ende, le ofreces lo mejor. Cuando tú te sientes suficiente, le entregas lo mejor de ti a la persona que tienes enfrente. Cuando tú te sientes suficiente, le entregas lo mejor de ti a cada momento que la vida pone delante de ti. Porque cada momento que la vida pone delante de ti es una oportunidad para expresar lo que ves de ti. Entonces todo esto se resume en algo, ¿qué es lo que estás viendo de ti? Y eso que estás viendo de ti genera vergüenza, rechazo, frustración, dolor, o por el contrario genera amor, compasión, regocijo,